He descubierto el secreto para perder grasa sin morir de hambre. Y funciona de verdad. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado y saben de algunas de las técnicas que les voy a mencionar. Pero te aseguro que son muy pocos los que saben las tácticas necesarias para hacerlo. Y también son muy pocos los que conocen un método científico que los ayude con esto. Hasta ahora. Entonces, si ya estás en un proceso de perder grasa y el hambre está siendo tu mayor enemigo, este video puede ser más importante que verás en tu vida. Y te lo digo en serio. Desde hace años veo que todas las personas que quieren perder grasa buscan obsesionadamente descifrar su cuerpo, hackear su cerebro y así hacer que este juegue de su lado. Justamente para combatir esa hambre excesiva al momento de querer perder grasa. Y la verdad es que existe un método entre los principales fisicoculturistas y expertos en pérdida de grasa, que es un sistema secreto creado por expertos para mantener el hambre controlada en una pérdida de grasa, donde se está comiendo menos de lo que usualmente comemos. Y estuve viendo y realmente nadie está hablando de ello. Y este sistema secreto es tan bueno que te hace no tener hambre, no tener que privarte de los alimentos que te gustan, así que con ese sistema no vas a sufrir como lo harías con cualquier otra dieta barata. Y lo mejor es que puedes poner en práctica cualquiera de estas técnicas hoy mismo. Solamente déjame explicarte punto por punto, porque créeme que esto es una locura. Lo primero que debes saber obligatoriamente si quieres perder grasa pero sin pasar hambre, y es algo que no puedes pasar por alto, ya que si entiendes lo que te digo ya tendrás el 80% de tu alimentación para perder grasa. Ya tendrás casi todo resuelto, así de importante es este primer punto. Y es saber lo que significa la alta densidad nutricional y la baja densidad calórica. Y para no hacerte tanto rodeo, la técnica para perder grasa sin pasar un poco de hambre es elegir alimentos que tengan una alta densidad nutricional, pero que también tengan una baja densidad calórica. Es decir, alimentos que son muy ricos en nutrientes, pero por el lado calórico no te están aportando mucho. O sea, no te aportan mucha densidad calórica. Esa es la parte teórica, pero ¿cómo ponerlo en práctica? Y te lo diré a continuación, así que estate atento a lo que sigue. ¿Has escuchado esa pregunta, a veces algo tonta, donde te dicen ¿qué pesa más? ¿Un kilo de roca o un kilo de espuma? Y obviamente es algo absurdo porque las dos pesan un kilo. Ambos pesan lo mismo, pero hay una diferencia que en esa me basaré para explicarte este primer punto y lo empieces a poner en práctica. La diferencia aquí es que un kilo de rocas ocupa una cantidad muy pequeña. Sin embargo, un kilo de espuma ocupa una cantidad mucho más grande que de la roca y pesa lo mismo. Y justamente esto es lo que vamos a hacer estratégicamente. Es decir, consumir alimentos que no te den un exceso de calorías, pero que te den muchos nutrientes y que por esos muchos nutrientes también te den mucha saciedad. De esta forma ocuparás una gran cantidad en el plato con esos alimentos como en tu estómago. Cosa que te hace sentir mucha saciedad, que te durará por varias horas y así no tendrás ese exceso de hambre. Y tranquilo, porque sí te diré esos alimentos los cuales te van a ayudar para que cumplas con esa técnica. Pero antes tienes que escuchar esto, porque si no te digo lo que sigue, créeme que estaré dejando fuera una parte de la fórmula y quedará incompleta y eso no es lo que queremos. Debes tener extremado cuidado con los alimentos procesados, chatarra, refrescos, papitas, frituras, porque estos cumplen esta estrategia pero de muy mal forma. Pasa que una pequeña porción de estos alimentos, por ejemplo el helado, te estará aportando una muy alta densidad calórica y no te estará aportando casi nada de nutrientes. Es decir, la mayoría tiene muy baja densidad nutricional. Y lo que pasa con todos los alimentos que son así es que los consumes y por la falta de nutrientes que estos tienen, en menos de una hora ya sientes hambre. Lo peor es que estos alimentos están totalmente manipulados para que tú no quieras parar de comerlos. Por lo tanto, como el helado que te comiste no te llenó para nada, este alimento hace que se te desate mucho más el antojo y quieras más y más y más. Y lo que es mucho peor es que con tan solo un bote de helado que venden en el supermercado, ya estarás comiendo más de la mitad de las calorías de una persona promedio, que en promedio son como 2000. Así que ya no sé qué más decirte para que evites estos alimentos al momento de perder grasa. Te acabaste tu bote de helado en 10 minutos, no te llenó nada, y aparte ahora tienes más tendencia de seguir comiendo alimentos como estos. Y si te ganan las ganas y te falla la fuerza de voluntad que no es infinita y seguramente te va a fallar, terminarás comiendo más de cualquiera de estos alimentos y te vas a pasar de las calorías diarias que en verdad necesitas. O sea, tu día se fue a la basura ya. Teniendo en cuenta que estos alimentos no te convienen tanto, sino que te convienen mucho más los de alta densidad nutricional y baja densidad calórica, implementando esos alimentos ya podrás comer mucha porción sin tener que engordar, solamente porque sabes elegir los alimentos y sabes lo que estos te aportan. Lo mejor de esta técnica es que estarás matando dos pájaros de un tiro, porque la mayoría de las personas no saben ni siquiera de los nutrientes, no saben que existen y no saben lo importante que son para que puedas perder grasa sin pasar hambre. Así que entendiendo esta táctica ya tendrás casi todo resuelto. Y ahora sí, ¿cuáles son esos alimentos que te ayudarán a perder grasa sin pasar hambre? Estos principalmente son las frutas, los granos, las legumbres, las verduras, principalmente las hojas verdes. Y te pondré un pequeño ejemplo con esos alimentos para que los entiendan mucho más y así lo puedas aplicar. Compararemos unos M&M's con unas fresas. Estamos hablando que las dos porciones nos aportan lo mismo, 300 calorías, pero que los M&M's apenas por un puñado nos está aportando muchas calorías. En cambio las fresas nos están aportando 300 calorías también, pero ocupan mucha más cantidad y puedes comer mucha más de estas. Entonces, si lo vemos desde el lado de calorías, estos dos alimentos te aportan lo mismo, pero son muy distintos si entra en juego la calidad de los nutrientes y el nivel de saciedad que cada uno te da. Y otros alimentos que también tienen esa ventaja que te dan las fresas son frutas como el tomate, el pepino, el melón o la sandía. Son estupendos, que son alimentos que también por su alta cantidad de agua y fibra te sacian demasiado. Pero también tienes que entender que el motivo por el que te estoy recomendando esos alimentos saludables no es porque te hagan perder grasa por sí solos. Lo que sí pasa, y es el motivo por el que te dicen que las verduras y vegetales te hacen perder grasa, es que te llenan mucho y llenan el plato de mucha cantidad sin estar aportando muchas calorías. Y eso a lo largo del día hace que consumas menos comida, por la gran saciedad que estos te aportan. Por eso, si tu dieta está bien
complementada de verduras y frutas en cada uno de tus platos, es imposible que no pierdas grasa. Y si este video te está aportando valor y quieres seguir aprendiendo a perder grasa, te conviene al 100% suscribirte. La segunda parte y el segundo paso de este sistema completo para que puedas perder grasa sin pasar un poco de hambre es aumentar la ingesta de proteínas. Esta es la siguiente técnica y te juro que es una de las más importantes. Con decirte que si pasas esta técnica por alto, estarás dejando fuera un gran potencial para que el hambre no exista en tu pérdida de grasa. Esta técnica es muy buena quitándote antojos y quitándote ansiedad por la comida. Así que escucha esta técnica detalladamente porque créeme que cambiará tu alimentación y tus resultados para siempre. Ya es momento de decirte que las proteínas no solamente son importantes para la recuperación y la reparación muscular después de un entrenamiento, sino que también es experta en ayudarte en sentirte saciado por mucho más tiempo que cualquier otro maldito alimento. Hay estudios donde se muestra que una alimentación con ingesta proteica alta aumenta la saciedad de las personas en todo su día y por esa saciedad hace que se coma menos a lo largo del tiempo, cosa que te hace perder grasa automáticamente, obviamente. Lo que sucede es que al momento de consumir alimentos proteicos, las hormonas encargadas de la saciedad se activan y se reducen las hormonas encargadas de darte hambre y de darte antojo. Hormonas como la leptina, la grelina y la insulina son algunas de las que ayudan a regular tu hambre de forma positiva. Por otro lado, las proteínas son expertas en mantenerte lleno porque al momento de la digestión en tu cuerpo de esos alimentos y al momento que se descomponen los aminoácidos que contienen las proteínas, es un sistema demasiado largo que tu sistema digestivo tarda mucho en lograr. Comparándolo con otros macronutrientes como los carbohidratos, las proteínas se tardan mucho más. Y que tu cuerpo se tarde más en digerirlos no es necesariamente malo. Es bueno porque la sensación de hambre durará por mucho más tiempo. Y es lo que necesitamos y lo que estamos buscando para perder grasa sin pasar hambre. Entonces, si te ponen un plato porciones grandes de pescado, de pollo, atún, filete de carne, queso bajo en grasa, etcétera, etcétera, más fuentes de proteínas, te vas a dar cuenta que te llenará demasiado sin tener que consumir carbohidratos y grasas saludables. Esos alimentos que te dije son algunos de los muchos alimentos con proteínas que existen. Ahorita mismo te diré muchos más, así que escucha atentamente. Las proteínas se dividen por dos principales fuentes en las que se encuentran en esos alimentos: proteína que provenga de alimentos de origen animal o proteína que provenga de alimentos de origen vegetal. Pero teniendo en cuenta el primer punto y el primer consejo del que te hablé, nos conviene demasiado ahorrar calorías y en esto nos va a ayudar mucho los alimentos proteicos magros, es decir, alimentos que no contengan tanta grasa para que nos den mucha saciedad y no necesariamente estemos comiendo muchas calorías. Los alimentos reyes en esto son la milanesa de pollo, los pescados blancos, el pavo, filete de pescado, los huevos también pueden ser buenos y también te puedes ayudar, pero no puede ser tu prioridad, lácteos como quesos bajos en grasa, leche deslactosada y un par más. Eso por el lado de los alimentos con proteína de origen animal. Pero por el lado del origen vegetal también existen un par de alimentos que te convienen. No todos son 100% proteína, te aportan carbohidratos, te aportan un poco de grasas, pero a diferencia de otros alimentos son carbohidratos y grasas que te aportan buena cantidad de proteína y que puedes ayudarte en esos, como los frijoles y las lentejas. La tercera técnica para no pasar hambre en tu pérdida de grasa es una que yo la verdad subestimé durante muchos años y a veces me siento culpable de no haberla implementado antes. Créeme que solamente bastó una semana de probar esta técnica para ver cómo todo mi sistema de antojos, todo mi sistema de ansiedad, todo mi sistema de hambre cambie por completo y de una vuelta gigante, positivamente. Esta técnica de hecho fue la que implementé primero antes de implementar las demás y créeme que aunque no implementaba las que te dije, el control del hambre era considerable. O sea, aún así empecé a perder grasa con solamente esa técnica que te voy a decir ahorita, y es el ayuno intermitente. Debes entender que tu cuerpo y las hormonas que regulan tu saciedad y tu hambre se acostumbran a como tú comas. Con esto me refiero a que si tú estás acostumbrado a comer 5 o 7 veces al día, tu cuerpo y tu mente se van a encargar para que tengas hambre justamente esas 5 a 7 veces al día y a veces hasta más. Cosa que si tú estás haciendo, no me lo puedes negar, es algo que te lleva muchas veces a comer más calorías de la que en realidad debes. Y justamente eso mismo me pasaba a mí. Aunque comía muchas veces al día, seguía sintiendo hambre y al final terminaba dejando todo de lado y comía de más. Hasta que me atreví a probar el ayuno intermitente y la verdad es que lo hice sin mucha fe, porque yo siempre fui enemigo de este proceso. Entonces, con hambre y urgencia de solucionar mi problema con tanto antojo y con tanta hambre en mi día a día, le di una semana de oportunidad al ayuno. Y ojo, porque no lo apliqué y no te recomiendo que lo apliques de la manera en que todo el mundo en redes sociales te dice que lo apliques. O sea, no empecé a aplicarlo contando horas de mi última comida, respetando 100% de la hora, cosas estresantes como esas. Como era principiante con esa técnica y con este método, la verdad es que quise hacerlo fácil y no quise seguir lo que los demás están diciendo. Así que solamente empezaba a correr las horas desde que me levantaba a las 5 o 6 de la mañana y comía hasta las 2, 3 de la tarde, después algo pequeño a las 7 de la noche y hacía mi cena alrededor de las 9 de la noche. La verdad que los primeros días fueron algo locos y me ganaba la tentación de querer comer apenas me levanto. Pero como me mantenía muy distraído en mis estudios, en mi trabajo, acompañado de personas haciendo diferentes cosas, aún así llegaba a mi casa a las 2, 3 de la tarde y no sentía una hambre considerable. Así me mantuve por unos días y por una semana sin saber lo que el ayuno podría hacer en mi proceso. Poco a poco sentía como mi hambre y mis antojos se iban reseteando. Como obviamente no dejé de comer, que de eso no se trata del ayuno, por favor,
favor, grábatelo. Simplemente agrupé todas esas 7 comidas en solamente 3. Eso hacía que cada comida que haga me sacie y me llene demasiado, al punto de que hasta vez no quería comer más. La saciedad era demasiada que hasta cuando me tocaba la cena a las 9 de la noche me seguían sobrando 100 calorías y ni siquiera tenía mucha hambre. Efectivamente, mi cerebro y mis hormonas habían reseteado en torno al hambre y ahora ya no me daban 5 o 7 veces antojos al día, sino que mucho menos, y esto obviamente me hizo completar mi déficit calórico mucho más sencillo. Y si te convencí de empezar con el ayuno, yo te recomiendo que lo empieces a hacer como yo lo hice. No te martires por contar horas, que 16 horas, hacer ayunos de 24 horas, cosas así. Tampoco no pienses en qué hora dejaste de comer el día anterior para que ya puedas comer hoy. Eso déjalo de lado por lo menos estos primeros 1 o 2 meses que estés aplicando el ayuno. Yo te recomiendo que lo pruebes entre 3, 4 semanas, un mes, para que puedas ver realmente esos resultados y cómo tu sensación de hambre y tus antojos se van controlando poco a poco. Y ya después de ese mes puedes decidir si sigues haciendo ayuno o si vuelves a tu comida normal, porque obviamente el ayuno no funciona para todos. Así que si para ti te da los mismos resultados y sientes la misma sensación de hambre que haciendo muchas comidas en tu día, pues elige el que más te guste y el más te acomode. Todo esto de la alimentación que te he mencionado solamente es un pequeño porcentaje de todo lo que tienes que saber sobre la alimentación y muchas más cosas para perder grasa efectivamente. Así que si tú deseas perder grasa y quieres conocer los demás factores que te llevarán a una pérdida de grasa mucho más efectiva y mucho más rápida, haz clic en este video porque créeme que aquí está todo el paso a paso, donde no solo te hablo de entrenamiento y alimentación, sino que te hablo de demás hábitos que te harán llegar a ese resultado mucho más rápidamente. Así que haz clic acá.